Buenas, gracias por venir. Y te quería platicar un poco esta noche de un proyecto que estamos haciendo ahí en Scripps de fotografía de conservación. Este proyecto empezó más de 10 años atrás, probablemente 12 años atrás, cuando yo entré a Scripps para hacer mi doctorado. Estaba haciendo un número de diferentes proyectos ahí, pero uno de ellos era haciendo marcaje satelital de los tiburones pelágicos. Entonces pues, ponemos estas marcas a los tiburones y podemos ver las migraciones de ellos. Una cosa que vimos con muchos diferentes tipos de tiburones que marcamos, por ejemplo los tiburón azul, maco, soro y sulfin, es que todos los animales que marcamos en San Diego se fueron al sur, a las aguas de Baja California. Yo estaba muy interesado en esto, particularmente en la especie de tiburón soro, porque esa es la especie en que yo estaba enfocado con mi doctorado. Entonces, para investigar esto un poquito más, quería ver si los tiburón soro estaban entrando a las aguas de Baja California y si había una pesquería comercial para esta especie, y más que todo específicamente si las aguas mexicanas eran un hábitat para el tiburón soro, especialmente en Baja California. La cosa es que para ver a dónde se va un tiburón, la cosa más fácil es simplemente ir a los campos pesqueros para ver lo que están sacando. Si están sacando tiburón soro, entonces sí, ahí van los tiburones, ¿no? Entonces, para mi capítulo final de mi doctorado, empecé un proyecto para hacer un encuesto de los campos pesqueros de la costa pacífico de Baja California, para ver si estaban sacando tiburón soro, en qué estacionamiento, cuántas cantidades y ese tipo de cosas. Esto era un proyecto en colaboración con CICESE, específicamente con Dr. Oscar Sosa Nishizaki. Y Oscar me puso en contacto con un estudiante de maestría que se llama Omar Santana. Ahí está Omar. Con Omar empezamos entonces a ir a todos estos campos pesqueros para ver si estaban sacando tiburón soro y sacar datos biológicos. Como muchos de ustedes probablemente saben, los campos pesqueros en Baja California son campos muy chiquitos y en muchos casos son muy remotos, y por eso es una razón porque no sabíamos mucho de los tiburones que estaban sacando estas pesquerías. Pues nosotros andábamos por muchos años, 6 o 7 años, visitando a cada campo pesquero periódicamente y colectando datos biológicos. Haciendo este proyecto, obviamente necesitamos viajar mucho por todos lados, y una de las cosas primeros que yo vi es que teníamos que viajar por unas terracerías muy remotas. En unos casos eran buenos, en otros casos eran muy malos y peligrosos. Pero ahí fuimos por toda la península viajando y visitando a diferentes campos pesqueros. Y durante esos viajes vimos unas cosas muy maravillosas. Por ejemplo, las playas de la costa al norte de Santa Rosalillita. Por ejemplo, los desiertos del Valle de los Cirios. Lugares que casi no están perturbados del mano humano, ¿no? Y en todos esos lados que fuimos, yo estaba haciendo fotografía. Era más como un hobby, ¿no? Pasatiempos. Pero después de muchos años de esto, era como 2012 que tenía una idea de que deberíamos publicar un libro de estas fotografías por unas razones. Uno es porque muchas personas no conocen la costa pacífica del estado de Baja California. Hay muchos libros de Baja California, pero no enfocado en esta región. Pero otra razón importante es que pensamos que es una región en peligro.
En peligro por la misma razón que muchas regiones en el mundo salvajes están en peligro, porque hay una explosión de población humana. Por ejemplo, en la península aquí, solo en los últimos 100 años la población ha aumentado desde 20,000 personas hasta más de 4,000 y todavía está creciendo. Entonces, la idea era publicar un libro que podría aumentar la conciencia pública a la importancia de estos lugares, la fragilidad de los ecosistemas que contienen. Entonces, el libro está enfocado en 4 partes de la parte de la región Pacífico de este estado Baja California. La Costa de Oro, como lo llamamos en los Estados Unidos, que es de la frontera hasta San Quintín, que por supuesto contiene muchos lugares costales que están en peligro y ecosistemas, pero para los americanos específicamente es una sorpresa saber, y también a unos mexicanos que viven aquí en Ensenada, que no sabían que habían unas sierras tan grandes como Sierra Juárez, Sierra San Pedro Mártir, que a más de 3,000 metros de altura. Se ha enfocado el libro en el Valle de los Cirios, es un lugar que fuimos mucho. Es mi lugar favorito de la península, no solo por los paisajes hermosos que están por todos lados, pero también por la profundidad de la cultura. Puedes ir unos siglos atrás y ver los restos de la civilización de los que se puede ver en estas misiones abandonadas de los españoles. Pero también se puede ver por todos lados unas cosas muchas más antiguas, de miles de años posiblemente. Y esto se puede ver, estos son los artes rupestres de los indígenas de la región. También fuimos mucho a un lugar que en el libro llamamos la Costa Salvaje, que es de más o menos desde San Quintín hasta Santa Rosalillita, que es un lugar muy lindo por la razón que casi no hay caminos entrando a esta parte de la costa y seguramente no hay pavimento. Eso le deja tener su carácter salvaje todavía. Y finalmente Bahía Sebastián Vizcaíno, que tiene un carácter muy único con sus humedales costales, y también cuando entras al desierto vizcaíno encontrás artes rupestres muy fascinantes que son muy famosos, de estas figuras humanas que probablemente tienen entre 7 y 10,000 años de edad. Y por supuesto, haciendo este proyecto también estamos documentando el aspecto humano y las personas rurales que son tan interesantes y generosos y amables y siempre nos dejaron con una sonrisa en la cara. Y por supuesto los animales, unos de ellos que son casi extintos o en peligro, por ejemplo los cóndores, los berendos del desierto vizcaíno, los ballenas de Bahía Sebastián Vizcaíno y las lagunas y gatos de monte de la sierra. Bueno, estamos muy contentos de que finalmente, después de 10 años de hacer todos estos viajes, sacamos o publicamos nuestro libro. Se llama Baja's Wild Side, el lado salvaje de Baja California. Aquí está, y si quieres una copia, los tengo por medio precio aquí. Después, si quieres uno, son solo 200 pesos. Es muy bueno y todo el dinero va otra vez al proyecto de conservación que estamos haciendo. El propósito era aumentar la conciencia de público, y eso lo estamos haciendo más que con el libro, que con una exposición en el Museo de Historia Natural en San Diego, que es un museo grande, y la estimación es que más de 200 millones de personas han visto esta exposición. Entonces sí, lo están mirando. Y la próxima parte de la aventura ahora es que como inspiración hay un libro que se llama Oasis de Piedra, de un fotógrafo muy bueno que se llama Miguel Ángel de la Cueva. Pensamos hacer una segunda parte de este libro que va a ser enfocado
puramente en la parte norte del península, incluyendo el Golfo y todas las sierras y cañones y desiertos. Y esto va a ser una colaboración entre Scripps y también con Omar y su organización de conservación que se llama Ecocimati. Y si quieres hablar a nosotros o tenés alguna idea en dónde podemos ir para sacar fotos buenas, por favor, háblanos después de este evento. Muchas gracias. Bueno, nos da mucho gusto haber recibido esta invitación de parte de CICESE para compartir con ustedes nuestras experiencias en esta maravillosa península. Nuestro proyecto personal se denomina Hatay, que significa mar en Cucapá. Tratamos de buscar un nombre más autóctono para nuestro trabajo, y precisamente está basado en el principio de que tenemos que educar para conservar, pero también tenemos que conocer para proteger. Las identidades de las que nos hacen falta los bajacalifornianos están siendo suplidas muy rápidamente por otra identidad que tratan de denominarnos bajos o baja, que simplemente no significa nada para nosotros. El verdadero nombre de nuestra península es Baja California. Entonces lo que empieza con baja se queda abajo. Hay que acostumbrarnos a que Baja California es el verdadero nombre de la península. Y en esto nace nuestra inquietud, que de alguna manera tratamos de abarcar nuestro proyecto circunnavegando la península en kayak. Entonces mucha gente nos pregunta ¿por qué se van en kayak? ¿Por qué se van en carro? ¿Verdad? Que es mucho más fácil. Porque si lo hacemos en kayak llamamos la atención, la gente voltea a vernos. Y eso es precisamente lo que queremos. Este proyecto trata fundamentalmente de la importancia de la protección del patrimonio natural y cultural que tenemos en Baja California para poder fortalecer nuestra identidad como tales. ¿Por qué le llamamos patrimonio? Porque el patrimonio significa y está ligado a la sustentabilidad. Esto es, que lo que queremos es de que no nada más nosotros, sino que nuestros hijos y nuestros nietos formen parte de ese patrimonio en un futuro, que no lo podamos perder. Los modelos de desarrollo en la actualidad están basados en modelos económicos, o sea, son extractivos y son intensivos. Entonces, a través de esos modelos estamos sacando de más y destruyendo lo poco que nos está quedando. Lo mismo pasa con los aspectos culturales. La cultura, a través de los aspectos tangibles e intangibles, todo aquello que ha sido legado por las diferentes poblaciones humanas en Baja California, es un legado que debemos de proteger. Y a través del saqueo, del descuido, de no importarle lo que tenemos, ha estado desapareciendo poco a poco. Yo me acuerdo cuando era joven, bueno, es que ahora ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero hace algunos añitos. A nosotros no nos dieron historia de Baja California. Nos daban historia de México y historia universal. Lo mismo ha pasado con las subsecuentes generaciones, de que cuando vamos a la península, pues no sabemos ni siquiera quién estuvo ahí antes que nosotros. Que si hubo poblaciones indígenas, que cuando llegaron los españoles, que según ellos vinieron a descubrir todo, pero pues realmente fue un redescubrimiento, porque la península ya había estado descubierta durante 14,000 años antes de su llegada. Entonces todas estas cosas crean inquietud. Entonces el proyecto Hatay, aparte de que nos vamos remando, vamos llegando a cada una de las poblaciones a dar pláticas y conferencias acerca de la importancia de esta conservación. Entonces lo que hacemos mucho ruido con pocas nueces, ¿verdad? Porque los patrocinios son más bien personales, ¿no? Nadie nos está apoyando directamente, más que la gente que asiste a las pláticas que vienen con nosotros, que nos invitan a cenar, nos invitan a desayunar o a pasar la noche en algún lugar, ¿no? Echamos un vistazo atrás. Nuestros hijos y nuestros nietos a lo mejor están más preocupados para que Mickey Mouse no vaya a desaparecer del territorio, que la ballena azul o la ballena gris vaya a desaparecer. Entonces tenemos que cambiar esas actitudes. He dado conferencias y les pregunto a la gente, ¿quiénes de ustedes conocen Baja California? Y todos levantan la mano. Y luego yo les digo, bueno, ¿quién conoce realmente, ha viajado en Baja California? El 50% ha viajado por la carretera, pero escasamente un 5 o un 10% son aquellos que se han atrevido a conocer más íntimamente la península, lo cual nos está poniendo puntos rojos o banderas rojas y que debemos hacer algo para la conservación. Entonces tenemos que hablar
sobre la importancia de la protección del patrimonio natural por las funciones y servicios que ella nos proporciona. Oxígeno, agua para beber, protege los suelos, infinidad de cosas que nos da. Pero también el patrimonio cultural forma parte de nuestro paso por la tierra. Por ejemplo, esta es una capilla que tienen los pescadores de Santa Catarina, en donde escasamente ya algunos, antes de iniciar la pesca, van a la capilla, ofrecen unas oraciones, piden buena pesca y buen tiempo. Y cuando regresan, hacen lo mismo, entran y dan gracias por ello. Hay una tradición cultural dentro de los pescadores que también debemos de retomar, que es importante, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural. Hay estudios ahorita, por ejemplo, les voy a explicar más o menos de qué se trata. En nuestro recorrido por el Pacífico en esta etapa, porque llevamos haciéndolo por 2 semanas, salimos de la Bufadora hasta Guerrero Negro. Las siguientes 2 semanas fueron de Bahía Tortugas hasta Los Cabos. Yo soy surfer desde que era chico, entonces mejor me hubiera llevado mi tabla que si me hubiera llevado mi kayak. ¿Por qué? Porque nos han tocado oleajes increíbles, ¿no? Y para kayakear es muy difícil. Entonces, primera lección aprendida: el Pacífico no es tan pacífico. El Pacífico es bravo. Entonces, hubo partes en que no podíamos kayakear, porque es imposible. Entonces teníamos o que movernos en vehículo hacia el sur, en este caso, que permanecer esperando que bajara la marejada o se quitara el viento, ¿no? Pero va junto con pegado. La mariposa monarca, se está haciendo el estudio ahorita de que si hay una ruta de la mariposa monarca a través de la península y donde brinca al macizo continental para llegar a sus santuarios en Michoacán. Nos hemos encontrado mariposa monarca en todo el trayecto, lo cual es muy importante. También como polinizadores, ¿verdad? Pero conocer la ruta también desértica, vamos a llamarlo así, a través de la península hacia los santuarios en Michoacán. Aquí es Laguna Manuela, en Baja California todavía. Son unos paisajes extraordinarios. Aparte de los bienes y servicios, la cuestión cultural que es tan importante, la preservación de la naturaleza y manteniendo los vínculos entre patrimonio natural y cultural, no tratándolos desapartados, porque muchas veces tenemos ambientalistas por un lado e historiadores por el otro lado. Entonces tratamos de coadyuvar en esos dos aspectos para poder integrarlos y que sean parte de nuestra identidad, no que sea una parte en un lado y otra parte en la otra. Tenemos que trabajar esos dos aspectos que son sumamente importantes. Dentro de la maravillosa travesía que tuvimos, llegamos a Bahía Magdalena. Como había mucha marejada antes y después, lo que decidimos fue explorar los manglares. Es extraordinario. Nos metimos un manglar, no me acuerdo el nombre, lo tengo apuntado en mi bitácora, pero estuvimos 8 horas ida y vuelta por el manglar. No vimos un solo ser humano, ¿verdad? En toda la trayectoria. Entramos, salimos, infinidad de peces, infinidad de aves, tortugas, ustedes nómbrenlo. Son lugares bellísimos y que debemos de proteger. Aparte porque son importantes sumideros de carbono, ¿verdad? Porque ahora tenemos el problema del cambio climático, que es muy severo. Dentro de los aspectos que vimos con mayor impacto, por ejemplo, de San Quintín hacia Puerto San Carlos. Miren, la cosa es que cuando vas kayakeando, tenemos que hacer, por ejemplo, entre 35 y 40 kilómetros diarios. Dependiendo del clima, porque tienes que llegar a algún lugar seguro, que ya lo estudiamos, ya sabemos a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a dormir. Nunca puedes llegar de noche, porque pues olvídate, kayakeando no sales. Hay una explotación intensiva y extensiva del canto rodado, increíble. Playas donde no hay acceso para ningún lado, ya ves vehículos y seres humanos en la recolección del canto rodado. Siempre y cuando en Estados Unidos hace más de 30 años se prohibió su extracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El canto rodado ayuda en contra de la erosión. Es un proceso natural que ha tardado miles de años, pero también están haciendo afectadas las colonias de lobos marinos por la presencia humana. Ya no regresan a las playas porque están sacando piedra y haciendo ruido, meten los carros, etc. También la gran cantidad de basura que encontramos en playas pristinas, o sea, donde no hay nada, está lleno de basura. Entonces, sí debemos de estar muy alertas y formar parte, no de mi proyecto, sino de lo que nosotros estamos tratando de hacer y buscar de alguna manera cómo participar y cómo coadyuvar en actividades de protección ambiental y cultural.
en Baja California Sur, estuvimos en Guerrero Negro dando una conferencia, en Santa Rosalía, estuvimos en Ciudad Constitución también. Y es increíble ver, por ejemplo, que la gente no sabe absolutamente nada del arte rupestre mural. Inclusive todavía le llaman cochimí, o sea que lo hicieron los cochimís. Cuando el arte rupestre mural es mucho más antiguo de cuando los yumanos entraron a Baja California. Pero debemos de hacer énfasis en estos aspectos porque son los que en un momento dado vamos a dejar como patrimonio para nuestros hijos y nuestros nietos. Si no hacemos algo ahorita, va a ser demasiado tarde. Entonces, Hatay pretende humildemente colaborar desinteresadamente en hacer conciencia acerca de la importancia de la educación para educar y conocer para conservar. Entonces aquí les dejo con un atardecer, ahí donde dormíamos, ahí donde nos agarraba la noche, dormíamos. ¿Es amanecer o es atardecer? Es atardecer porque estamos en el Pacífico, o sea, no se va a ver, ¿verdad? Bueno, esta es una pequeña aportación de nuestro proyecto. Los invitamos a colaborar con nosotros o en otros proyectos, recordando que tenemos que hacer el mínimo esfuerzo en reducir, reusar, reciclar y reeducarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Vengo a hablar un poquito del trabajo de un gran fotógrafo, Alfonso Cardona. Quisiera primero leer un texto para ir calentando aquí un poquito. La exploración tiene una definición tradicional. Normalmente está asociada a la geografía. Todo esto parte de que el título del conversatorio se trata de exploradores de la Baja California, ¿no? De ahí parto para escribir un poquito esto que les estoy compartiendo. Así es entendida la palabra como una exploración geográfica y que normalmente nos da la idea de descubrimientos. Sin embargo, el contexto en los que el término exploración es utilizado es muy variado. Por ejemplo, los médicos nos hacen exploraciones, los informáticos exploran un sistema o un software. Entonces tenemos que el término puede ser una revisión, un redescubrir, una búsqueda, es varias cosas, ¿no? Pero el concepto de búsqueda es el que me gusta a mí para ubicar el trabajo de Alfonso Cardona, que entre paréntesis les comento, fue maestro fundador de los talleres de fotografía en esta ciudad, en la universidad. Y bajo esta definición de exploración, que es la búsqueda, es como me explico la entrega y pasión y compromiso de la actividad que realizó durante muchos años, sin que se lo pidieran, sin que le fuera solicitado y mucho menos sin remuneración económica. Alfonso Cardona era alguien que siempre estaba en una búsqueda. La fotografía fue su herramienta para cumplir con este compromiso, que se planteó desde el inicio, así por más de 30 años. Esta exploración o búsqueda lo llevó a recorrer la península cada vez que se podía. Sus salidas de campo en las clases de fotografía eran adentrarse siempre en el desierto. Cada vez que tenía vacaciones o aunque no fueran fines de semana largos, se iba. En este afán descubrió que la forma más apropiada de realmente conocer tendría que ser forzosamente de una sola manera, y esa sería caminándola. Por ello se involucró en varias ocasiones en exploraciones con estas características, donde se requería caminar. Su mayor caminata duró 461 días, que es un promedio de 13 a 14 meses. Salió junto con otras personas en un 17 de octubre de 1999. 4.500 kilómetros fueron lo que recorrieron, principalmente por toda su costa. Y bueno, ahorita les voy a pasar algunas imágenes que forman parte de su trabajo. Les comento que es muy difícil hacer una selección del trabajo de Alfonso Cardona. Aún no sabemos cuántas fotografías puede tener su archivo. Creemos que podrían ser como unas 30,000 fotografías. Obviamente no todas son seleccionables, pero imaginen a una persona que siempre andaba con una cámara y en promedio tomó 2 rollos al mes durante 30 años. Eso te da una cantidad exagerada de imágenes. Así era él.
tomaba fotografías, pues no sé si diario, ¿no? Se esperaba un rato y luego hacía revelados de 8 o 10 rollos. Por lo tanto, pues hacer una selección de su trabajo es sumamente difícil, pero pues aquí le traigo algo de lo que es su interés. Alfonso Cardona retrató pues el paisaje, retrató también a su gente, retrató también pues las costumbres, ¿verdad? Estaba muy interesado en las costumbres, sobre todo retrató el impacto de la gente, pero algo que me llama mucho la atención es sus fotografías acerca de los niños que él consideraba el futuro, ¿no? Alfonso tenía una facilidad tremenda para hacer fotografía de retrato. Quisiera comentarles como mi experiencia y una anécdota en particular que refleja muy bien su habilidad para acercarse a la gente y retratarla, ¿no? Las salidas de campo siempre eran pues con grupos pequeños, pero llegábamos al lugar y empezábamos a ver la luz, qué tipo de exposición habría que hacer, las cuestiones técnicas, ¿no? Todos estábamos pensando, y particularmente yo, ¿cómo le puedo hacer para acercarme a tomarle una foto a esta gente sin que se sienta abordada? Pues la novatez, ¿verdad? Alguien que empieza a estudiar fotografía y quiere capturar los rasgos de la gente, pues nos llega a pensar ese tipo de cosas, ¿no? A estresarnos, a decirnos, ¿cómo le hago para no caerle mal y que sienta que, pues que no le voy a estorbar en su vida haciéndole un retrato? Alfonso Cardona ya estaba comiendo tortillas de harina en la mesa y nosotros afuera todavía calculando la exposición. Así era de increíble su facilidad para hacer retrato de la gente. Era increíble cómo se podía percibir que él parecía que los conocía desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso me gustaba mucho de él y creo que tenía una habilidad extra todavía para capturar la luz de la gente. Un poco metafórica mi explicación, pero así me la explico, ¿no? Obviamente también retrató el impacto, retrató todo lo que pudiera él considerar como una especie de falta de respeto a la naturaleza, todo lo que podría indicarle a él, como decía hace rato aquí nuestro compañero Tati, todo lo que indicara focos rojos, ¿no? Esa caminata en realidad la debió haber hecho en 11 meses, pero la hizo durante 14 meses porque de repente pasaba por una comunidad donde tenían un conflicto de tierras y se ponía se agarraba la bandera de ahí y yo le preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Pero te dan un terrenito o qué? No, pero se les quieren quitar, ¿no? Les quieren tirar. Entonces hacía que nosotros que estábamos acá buscando un poquito de fondos para apoyarlo, le decíamos, oye, ya síguele, ¿no? Porque no alcanza el dinero. Y era curioso cómo con facilidad él se podía quedar ahí durmiendo en la playa mientras hubiera la oportunidad de hacer algo por la gente, ¿no? Que estaba ahí. Él se encontró para bien o para mal, no sé, con muchos de estos casos. Encontró por toda la península letreros como que ya estaban vendiendo. La gente que antes se dedicaba a pescar, pues no sé, a vivir de algo que sembraran, ahora se les hacía más fácil, pues mejor vender sus tierras ejidales porque pues los habían convencido de que esa era la mejor idea, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque lo más normal era el despojo y bueno, sigue siendo, ¿no? El trabajo de Poncho es, desde mi perspectiva y de muchas personas, colegas en el tema, es uno de los archivos fotográficos más importantes que se han realizado en los últimos tiempos. El trabajo de Poncho representa como una especie de retrato, o sea, si nosotros vemos todas esas 30,000 fotografías, podrían representar fácilmente un retrato o una instantánea de la península en el cambio de siglo. Y bueno, lo que sigue ahora es tratar de organizar este archivo. Ha habido publicaciones, se han hecho libros, pero no se ha realizado un libro con la perspectiva que él visualizaba, ¿no? Esa es la idea y la tarea de los que aquí nos quedamos con sus enseñanzas, tratar de que su trabajo quede como él lo deseaba, al alcance de todo el mundo a través de un archivo bien organizado, con la posibilidad de sacar varias publicaciones de esto que está sucediendo en la península. Muchas gracias.